porque el mismo Señor dijo, el mismo Dios dijo que Él no era Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y por eso hemos estado profundizando en la oración y hemos estado viendo la oración parte por parte. Esa oración que le enseñó el Señor Jesús a sus discípulos. Y Él les dijo, oraréis así. Y creo que esta noche vamos a seguir avanzando, porque ya hemos visto las otras partes de la oración. Y hoy vamos a avanzar, porque hace 8 días estuvimos hablando de el comienzo, ¿no? De este episodio que estamos tratando, que es el perdona nuestras ofensas, Padre. Perdona nuestras ofensas. Hay una manera que Dios quiere perdonar nuestras ofensas. Dios quiere perdonarte. Cuando ya somos hijos hemos recibido el gran perdón, pero ahora que estamos caminando con Él tenemos que ser perdonados día a día. Y entonces la pregunta sería, ¿de qué manera yo quiero ser perdonado? Dios te hace la propuesta y Dios te dice, yo quiero perdonarte, pero ¿sabes cómo quiero perdonarte? Y Él te aplica una ley espiritual que está escondida allí, porque Él dice que Él te perdona de la misma manera como tú estás perdonando a los demás. ¿Cómo te parece esa regla que el Señor aplica? Perdona nuestras ofensas, Padre, de la misma forma como yo perdono a los que me ofenden. Es decir, el que está colocando la manera de ver el perdón de Dios todos los días en su vida es Dios o nosotros. Somos nosotros, porque nosotros le estamos diciendo a Él que nos perdone en la misma forma o de la misma manera como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y esto nos tiene que poner a pensar, ¿no? Porque si tú no eres una persona que ha aprendido a ser ejercitado en ese corazón perdonador, pues nosotros estaremos limitando justamente el accionar de Dios en nuestra vida, porque le estaríamos diciendo al Señor, si yo tengo asuntos por resolver de perdón, yo le estaría diciendo al Señor, así como yo no he sido capaz de perdonar a otros, pues yo sé que tú tampoco me vas a perdonar a mí, Señor. ¿Cómo le parece a usted si es tan importante que nosotros tengamos en cuenta esa oración del Señor Jesús? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y entonces nosotros estamos profundizando un poquito en tratar de entender cómo es que los demás nos ofenden. Acuérdese que eso lo estuvimos viendo hace 8 días, ¿no? Porque nosotros somos ofendibles y nos ofendemos de muchas maneras, de muchas formas. Nuestra alma es muy sensible y somos fácilmente ofendibles. Hay razones por las cuales pues recibimos ofensas reales, pero hay otras maneras que nosotros nos sentimos ofendidos por nada, como quien dice. Somos altamente susceptibles. Nosotros somos muy susceptibles, hermano. Nuestra alma es muy sensible. Usted no sabe cuán sensible puede ser nuestra alma y cuánta resonancia puede tener en nuestra vida aquellas cosas que nos hacen y que nos ofenden. Y por eso es que en esa lucha que tenemos allá interna es que nosotros nos vemos abogados a perdonar, aunque la ofensa esté generando resonancia en nuestro interior. Y nosotros hace 8 días estuvimos viendo cómo el Señor enseñó una parábola, ¿no? El Señor Jesús enseñó una parábola. Y en esa parábola, Él pone la meta. Él pone el corazón de un hijo de Dios perdonador. Y justamente está dentro del contexto cuando el apóstol Pedro le dice al Señor, bueno, ¿cómo es que nosotros tenemos que perdonar a los que nos hacen algo, no? Los tenemos que perdonar hasta que 7 veces, y el Señor le dijo 7 veces, no, 70 veces 7. Entonces, el Señor está mostrando un corazón de un hijo de Dios que ha aprendido a tener una capacidad de perdonar en un corazón misericordioso. Porque si hay algo que busca el Padre es que nosotros tengamos ese corazón que Él tiene, ¿no? Y de eso se trata nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana comienza en nuestro corazón, en un intercambio de corazón, en entregarle nuestro corazón al Señor para que Él nos dé su corazón. Hay una transformación de corazón, hay un intercambio de corazones y lo que Dios está colocando es su corazón en nosotros. Entonces, cuando el Señor le está explicando esa parábola, está hablando de un hombre, un rey
que tenía deuda, un hombre tenía deudas con él y estuvimos hablando de todas esas cosas, ¿no? De cuánto era que le debía este hombre a ese rey y decíamos que era una cantidad exagerada que nadie la podía pagar. Ningún hombre podría pagar esa cantidad. Estamos hablando de toneladas de dinero para pagar esa deuda. Y ese rey le perdonó a ese hombre todas sus deudas. Y el Señor está mostrando una parábola porque Él a través de parábolas nos enseñaba las cosas de arriba. Las cosas de arriba solamente pueden ser enseñadas por parábolas, porque son cosas que no pertenecen a nuestra experiencia natural. Y el Señor explicaba por parábolas para que pudiéramos entender sus enseñanzas, con cosas simples, con cosas de nuestro diario vivir, porque el Señor sabe que la única forma que podemos entender como seres humanos es hablándonos de lo cotidiano. Y Él, como el maestro de maestros que es, nos enseñaba con las cosas cotidianas, ¿no? Y ahí están todas las parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola del sembrador, la parábola de los talentos. Bueno, todas esas parábolas, hermanos, con las que ahí se están explicando profundos principios espirituales. Cada que meditamos las escrituras, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enséñanos, Espíritu Santo, a abrir las verdades espirituales que no pueden ser entendidas, porque nosotros nos podemos quedar con la cáscara, de lo que Dios está hablando y no tener lo interno de la cáscara, ¿no? Usted conoce el grano de trigo, y usted sabe que el grano de trigo tiene una cáscara. Si usted se come la cáscara solita, eso se llama salvado. El salvado es la cáscara del trigo. Pero cuando nosotros comemos pan y comemos todos los productos derivados del trigo, estamos comiendo lo que hay dentro del grano, lo que alimenta. La cáscara sirve, tiene una funcionalidad. La cáscara del trigo y el salvado sirve para, en tu aparato digestivo, cumplir la función como de una escoba y barrer cosas en el intestino. Pero lo que verdaderamente te nutre es lo que hay en el interior del grano. Y así es la palabra de Dios. Cuando nosotros la leemos, ahí tenemos como la cáscara. Pero cuando el Espíritu te decodifica la palabra de Dios, entonces tú vas encontrando el sentido y vas encontrando el alimento para tu espíritu. Y a veces nosotros entendemos la palabra de Dios solamente desde el punto de vista de la cáscara. Entonces está Jesús explicando a sus discípulos que deben orar de esa forma. Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, o de la misma forma como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y si tú quieres conocer entonces la profundidad un poquito de lo que el Señor estaba hablando acerca de la oración, tú tienes que remitirte al Sermón del Monte, porque en el Sermón del Monte el Señor nos está hablando de cuál es el corazón de un discípulo, cuál es el corazón de un hijo de Dios, cuál es el corazón de un hijo del reino. Y decíamos que cuando tú vas a escuchar el Sermón del Monte, que está en Mateo, entre los sinópticos, Mateo es el que más nos da toda la cantidad de palabras que dijo el Señor en el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte está de Mateo 5, capítulo 5 al capítulo 7. Fue allá donde Jesús comenzó a hablarle a sus discípulos, los subió a ese monte y les habló de cómo era el corazón de un discípulo de él. ¿Cómo era el corazón de un discípulo de él? Porque los discípulos habían conocido lo que los fariseos habían enseñado y cómo habían interpretado la ley, ¿no? Los discípulos, como judíos, tenían las enseñanzas rabínicas, tenían las enseñanzas de los fariseos, la enseñanza religiosa. O sea que los rabinos, los fariseos, los saduceos, interpretaban la ley, la interpretaban, o sea, interpretaban la cáscara, pero no tenían la profundidad de la ley, no tenían el alimento de lo que verdaderamente la ley quería decir. Y ellos la interpretaban a veces, y sus interpretaciones eran largas y largas discusiones, ¿no? Sus grandes concilios teológicos para poder interpretar la ley. Y toda esa interpretación humana de la ley lo único que hizo fue formar un sistema religioso, lo que se conoce hoy como la religión judía.
Entonces ahí estaban los fariseos, que ellos se creían justos delante de Dios. Ellos se creían los mejores cumplidores de la ley por las interpretaciones que ellos hacían de ella. Y entonces ellos delante del pueblo, pues eran los hombres que más conocedores, más sabios, y según ellos, pues los más cumplidores, ¿no? Ellos estaban siempre mirando cómo cumplir la ley, y en vez de entender cuál era el espíritu de la ley, se quedaban con lo de afuera de la ley. Y se quedaban tratando de colocar pesadas cargas, que dice la palabra de Dios que ni ellos mismos podían cumplir, ¿no? Le tiraban a todo el mundo versículos, le tiraban a todo el mundo palabra, pero ellos dicen que no eran capaces de cumplir lo que ellos mismos querían que la gente cumpliera. Y dice que ellos se extralimitaban y le ponían pesadas cargas a las personas, cargas que ni siquiera ellos podían mover, pero se las ponían a las personas en su religiosidad. Y la estábamos hablando de religiosidad, tratando de aplicar las cosas de Dios, la ley que tiene que ver con lo de Dios. Y en ese mundo religioso y en ese contexto es que encontramos al Señor Jesús llamando a sus discípulos, subiéndoles a ese monte y dándoles ahora la ley del Espíritu. La interpretación de la ley, el Señor la estaba dando ahora por el Espíritu. Y entonces el Señor le comenzó a decir a los discípulos que ellos tenían que si su justicia no era mayor que la de los fariseos, entonces no iban a poder entrar en la dimensión del reino. No iban a entrar en el reino, no podían ver qué era el reino, ni entender el reino, ni vivir en la dimensión del reino. Ahora, hermanos, ¿será eso importante entonces para nosotros ahora como discípulos? Entender qué es esto de que el reino de Dios ha venido y que tenemos que entrar en esa realidad. Porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. O sea que las interpretaciones naturales no servían para efectos espirituales reales y verdaderos. Y ahí estaba el Señor explicándoles a ellos qué era lo que Dios había querido expresar en la ley, porque la ley era espiritual y se necesitaba del Espíritu para saber qué era lo que verdaderamente Dios estaba queriendo decir. ¿Y por qué vamos a ver ahora aquellas cosas que dijo Jesús que son importantes para nosotros dentro del contexto de la oración? Porque es que ahí el Señor nos está diciendo, en el Sermón del Monte, nos está explicando de cómo es que nosotros debemos aprender a perdonar, cómo nosotros es que debemos comenzar a hacerle al otro. Y les explicaba la oración, creo que hace 8 días les hablaba de la regla de oro, ¿no? Y que todo discípulo tiene que aprender a vivir a través de la regla de oro o la ley de oro de los hijos del reino. ¿Y qué dice la ley de oro? Lo habíamos dicho, ¿se acuerda? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿cuál es la ley de oro o la regla de oro para un discípulo? ¿Se acuerda que lo hablamos? A ver, la hermana Mónica. Estábamos hablando que como queríamos que los hombres hicieran con nosotros, así nosotros tendríamos que hacer con ellos. Y hablábamos de la diferencia entre lo que se conoce popularmente con que no hagas a los demás los que no quiere que te hagan a ti. Comparábamos de que esto es algo pues como secular y pasivo y no es intencional como hacer. El hacer implica un esfuerzo y demanda de nosotros pues el amor primeramente porque no es fácil, pero es la regla de lo que el Señor nos dejó. Amén, hermana Mónica, excelente, muy bien, hermana, muy bien, efectivamente. En el mundo vimos, Confucio habló de eso, no le hagas a los demás lo que no quieren que te hagan a ti. Ah, bueno, yo no le hago a los demás lo que no quiera que me hagan a mí, pero eso es algo pasivo. No hago, si a mí no me hacen, yo no hago. Pero es que el Señor está diciendo, no, 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 tú tienes que hacer lo que tú quieres o hacerle a otro como a ti quieres que te hicieran. Eso es activo. Eso es activo.
Activo es comenzar a tener el corazón de Dios, porque el corazón de Dios no nos dejó a nosotros. Si de nosotros dependiéramos, pues no hubiéramos podido salir de la situación en que estábamos, desalojados de la gloria de Dios. Pero Dios hizo, Dios fue el que hizo, Dios fue el que planeó, Dios fue el que ejecutó, Dios fue el que nos buscó. Nosotros no estábamos buscando a Dios, el hombre no estaba buscando a Dios, Dios nos buscó para hacernos el bien. ¿Cómo le parece que ahí el Señor en el Sermón del Monte está hablándonos justamente de cómo es el corazón de Dios y cómo un discípulo que ha sido tocado por el Espíritu de Dios comienza a actuar a la manera de Dios? ¿Sí se da cuenta, hermanos, lo importante que es que entendamos? Y gracias, la hermana Mónica nos recuerda, porque nosotros tenemos esa naturaleza carnal, esa naturaleza caída, que ella no quiere activar lo que Dios quiere que se active. Si nosotros tenemos un gran enemigo, todo el mundo dice, uy, el gran enemigo del hombre está afuera. No, el gran enemigo del hombre está adentro. Y tiene que ser vencido, y tiene que ser vencido por el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y el Señor, cuando habla del Sermón del Monte, nos está diciendo, este es mi corazón, este es mi corazón. Así yo quiero que sea el corazón de los hijos del reino. Los hijos del reino tienen que aprender cómo se trata al que es amigo y cómo se trata al enemigo. Y entonces los judíos intérpretes de la ley, en el término de las relaciones, ellos habían dicho lo siguiente. Los invito a la escritura entonces ahora. Tome la escritura, hermano. Vámonos al Sermón del Monte. Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5 desde el versículo 38. Porque ahí nos está hablando el Señor de cómo es la regla, cómo aplicamos lo que Él nos está diciendo, dado que los israelitas tenían una forma de interpretar la ley, donde ellos habían llegado a interpretar cuando teníamos problemas con otros semejantes, con nuestros hermanos, con las personas, cuando tenemos problemas, ¿qué era lo que decía, lo que habían dicho los rabinos de cómo se debía interpretar la ley? ¿Cómo era lo que ellos interpretaban o qué era lo que ellos interpretaban? ¿Qué dicen ustedes allí con relación a eso? ¿Qué era lo que ellos decían? ¿Cuál ley era la que ellos aplicaban? ¿Cómo dice hermano Aldemar? La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. La ley del ¿qué? El talión. Talión. Ojo por ojo, diente por diente, dice aquí el hermano Aldemar. Sí, señor, póngale ahí que esa es la ley en la que nos hemos movido. Esa es la ley en la que nos hemos movido. Naturalmente, esa es la ley en que se han movido todos los sistemas del mundo. Lo que se conoce como la ley del talión. Usted puede ponerle su nombre. La ley de Wilson, la ley de Aldemar, la ley de Carlos, la ley de Mónica, la ley de Rosita. ¿Cuál es la ley que hemos nosotros aprendido y la que hemos vivido? Ah, no, ojo por ojo, diente por diente. ¿O no ha sido así? Sí, así es. Sí, muchas veces nosotros pagamos igual como esa persona no me saluda, yo tampoco lo voy a saludar. Esta persona no me invita nunca, no me tiene en cuenta para algo, pues yo menos, tampoco lo voy a hacer. Y creo que en esa naturaleza adámica que portamos como hijos de Dios, hemos hecho estas cosas que son graves a los ojos de Dios. Amén, hermano Wilson. Ahí le hiciste una aplicación. Sí, señor. Ah, es que a mí no me invita, yo tampoco invito. Lo que estábamos hablando ahora, una reciprocidad pasiva. No, a ver, ¿a ti cómo te gustaría? ¿A ti te gustaría que te invitaran a almorzar un día? Que te llegara una invitación de una persona y te dijera, hermano, ¿qué está haciendo? Quiero invitarlo a usted a mi casa. Hermano, ¿le gusta a usted? ¿Qué le gusta a usted? Se lo quiero preparar. Lo que a usted le gusta. Uy, no, pues ¿usted cómo se siente? No, pues, tremendo, ¿cierto? Entonces yo le hago a mi hermano como a mí me gustaría que a mí me hicieran. Esto es algo muy diferente, ¿no? Amén, amén. Y ahí tenemos entonces la famosa ley del talión.
Y la ley del talión sí había sido instituida y Moisés habló sobre la ley del talión. Pero ¿cuál era la finalidad de la ley del talión en el antiguo pacto, hermanos? ¿Cuál era esa finalidad? ¿Cuál era la finalidad de la ley del talión? Te lo voy a decir. La venganza, no. Ah, uno creería que era la venganza. Muy bien, hermana Luz Estela, porque uno piensa que es, bueno, a mí se me sacó un ojo, pues yo también le saco al otro el ojo porque pues vale lo mismo mi ojo que el del otro. Entonces me voy a vengar. Uno pensaría que eso es lo que la ley del talión, Moisés la instituyó porque como efecto de una venganza. Pero quiero decirle que no, la ley del talión no tenía ese sentido. Más bien, los fariseos la interpretaron así. Pero cuando tú te vas a ver qué era lo que decía la ley del talión, o qué era lo que buscaba esa ley, qué es lo que esa ley quería, ¿sabes qué era lo que quería esa ley hacer en el pueblo de Israel? Justicia, hermano. Sí, señor, limitar la violencia y la venganza. ¿Por qué? Porque era muy común que usted se extralimitara, como quien dice, si este me sacó un ojo, pues se merece que yo le saque los dos. ¿Sí me hago entender? Si este me mató mi vaquita o me mató mi ovejita, pues yo voy y le acabo con todas las ovejas de su redil. Eso era lo que estaba pasando, porque el corazón humano en realidad es así. El corazón humano quiere hacer es tremendamente explosivo. Entonces, lo que vino a hacer esa ley en medio del pueblo era evitar y limitar la violencia. La justicia que implementaban los jueces de Israel tenía que limitar la extralimitación de la carne. Eso era lo que se buscaba con esa ley, de que se le pusiera un límite y que se disuadiera a las personas de tomar actitudes violentas y de venganzas. Pero los fariseos en tiempo de Jesús habían justamente interpretado eso, como lo dijo la hermana Luz Estela. No, es que yo no me la dejo pasar, es que a mí me hizo y yo también le hago, es que eso es lo justo. ¿Me hago entender? ¿Estamos ahí o no estamos? Sí, mi hermano, amén, estamos. Por lo menos cuando uno comienza a leer con detalles sobre esa ley, uno lo que veía era que se buscaba, o lo que Moisés buscaba era disuadir a hacer mal a otro, promover hacer justicia, dándole énfasis a la retribución. Es decir, no solamente aplicar justicia humana, sino aceptar los hechos y lograr reflexionar sobre el mal que se había causado a la otra persona para tratar de restituir. Eso era lo que se buscaba con esa ley. Oiga, yo le dañé, le maté una oveja a esta persona. No, pues yo hice mal. Y yo tengo que restituirle o se la pago o lo que vale una oveja. Eso era lo que buscaba con esa ley. ¿Estamos, hermanos? Amén, amén. Entonces, los escribas y fariseos con su interpretación carnal de las escrituras llevaron estas ordenanzas a todo lo contrario, para las cuales fueron instituidas. Pues ellos alentaban la búsqueda de una venganza y de buscar al otro hasta que le pagara lo que le debía. Entonces ellos buscaron justificar la carne en una interpretación errada de las escrituras, de las escrituras. Podemos decir que el corazón de ellos era malvado, perverso. ¿Se acuerda que hablamos hace 8 días en la parábola que explicó el Señor Jesús, que aquel hombre que se le perdonó tanto tenía un corazón malvado? ¿Por qué? Porque al que le debía a él los denarios, que era lo pequeño, él lo mandó a llevar y lo metió a la cárcel hasta que lo llevó a juicio para que pagara lo que le debía. ¿Se acuerda que vimos eso, hermano? Sí, amén, hermano. Y el Señor, el Señor en la parábola dice que ese tipo tenía un corazón malvado. El corazón es malvado cuando el corazón se convierte en un corazón malvado, cuando dejamos que la carne
sea nuestra consejera. ¿Cómo le parece, hermano? Cuando dejamos que la carne sea nuestra consejera, entonces usted ya tiene que olvidarse de ese pensamiento que alguien, cuando usted está en algunas situaciones, cuando usted tuvo alguna situación amorosa, que le defraudaron, cuando usted le pasó algo con su esposo o con su esposa, cuando usted tuvo alguna situación y que tiene que tomar una decisión y usted se encuentra con un amigo y ese amigo le dice a usted o esa amiga le dice a usted, debes seguir lo que diga tu corazón. Uy, hermano, no hay nada más peligroso que seguir a nuestro corazón. Porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un corazón perverso. ¿Sí estamos, hermanos? Amén, amén. Muy bien, porque eso es lo que más, esa es la Biblia del mundo. Eso es lo que más. Sigue tus sueños, sigue lo que diga tu corazón, consulta con almohada, o sea, todo, nada con Dios, todo con lo terrenal. Usted se aterraría de cuántos crímenes han sucedido por personas seguir lo que su corazón les ha dicho. ¿Cuántos defraudes? ¿Cuántos corazones rotos? ¿Cuántas situaciones? ¿Cuántas malversaciones? ¿Cuántos descalabros? ¿Cuántos adulterios? ¿Cuántos robos? ¿Cuántas cosas se han seguido por seguir lo que usted sentía que su corazón le decía? Por eso es que el Señor Jesús dice que del corazón salen. ¿Qué sale del corazón, hermano? Dígame usted, ¿qué es lo que sale del corazón? Las malas palabras, la inmoralidad, los adulterios, la fornicación. Así lo dijo el Señor Jesús. Eso sale del corazón. No es que usted, como algunos dicen, no, eso me lo puso el diablo. El diablo fue el culpable. Hermanos, el diablo no es el culpable de todo lo que a nosotros nos pasa. Nosotros estamos tomando decisiones todo el tiempo y las decisiones que nosotros estamos tomando están centrados en a quién oímos, de quién estamos siendo enseñados, de nuestro corazón o del Señor. ¿Estamos? Amén, amén, hermano. Amén. Entonces ahí el Señor está hablando de problemas comunes que nos suceden con nuestros semejantes, ahí en el versículo 38. Y entonces dice el Señor, bueno, ustedes en relación con las ofensas que sufren, con las situaciones y relaciones que tienen con sus semejantes, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué dice el versículo 39, Wilson? Estaba aquí buscando, a ver, hermano, que me embolaté aquí, el de 5:39 de Mateo. Exactamente. Leo, hermano. Léalo, hermano, de Mar lo quiere leer bien para hermano. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que le hiera en la mejilla derecha, voltéele también la otra. ¿Cómo le parece a ustedes, hermanos, lo que estaba diciendo el Señor? Están los discípulos sentados escuchando el sermón del monte y el Señor hablando del corazón que deben tener los hijos del reino. Entonces el Señor no está diciendo, si te pegan en una mejilla, saca la mano y pégasela al otro en la mejilla también. Ese sería ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Sí, exactamente. Hay el hermano Fabián Liendo me gusta, hablando de ponerle la otra mejilla, dijo, si en este momento estuviera David David tenía que ponerle la otra mejilla a Goliat. Las cosas cambiaron. Claro, porque estamos bajo el nuevo pacto, ¿no? Estamos en el nuevo pacto. Hoy muchos justamente quieren malinterpretar estos pasajes, pero vamos a tratar de buscarles, hermanos, como el significado, por lo menos a lo que está diciendo el Señor aquí. Vamos a seguir leyendo. Leámoslo hasta el 43, desde ahí del 39 al 43. ¿Quiere leerlo? ¿Quiere, hermano, seguir, hermano? Sí, claro, hermano. Hermano Aldemarlo, ¿o quiere alguno leerlo? Sí. Yo leí el 39, ¿hasta cuál, hermano? Hasta el 44.
Bueno, Listo. 40 Y al que quiera ponerte a pleito y quiera perdón. y quitarte Y el la que túnica. quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar Carga. por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo dehueses. Rehuses. Rehuses, perdón. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hasta ahí. Hasta ahí, hermanos. ¿Cómo le parece a ustedes cómo le cayó a los discípulos este baldado de agua fría? ¿Ah? A los judíos apenas vieron salir de la boca de nuestro Señor Jesucristo y no sé qué matarlo, usted está saliendo con algo que en realidad, el llegar hasta tener que amar, si ellos no amaban a muchos, imagínense que el Señor les estaba colocando ya la moral mucho más alta, las demandas más, y esto es algo que realmente se puede lograr, pero con nuestro corazón, no con el corazón que en realidad, como usted decía, mi hermano Carlos, el corazón engañoso y perverso que dicen las mismas escrituras. Y quería leer el versículo que usted mencionaba ahora del corazón, que no es el diablo, sino que sale de nosotros, que Cristo lo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero hasta ahí, mi hermano, sí. Esas cosas son las que contaminan, y no es que se contaminó allá afuera, eso está en su corazoncito, mi hermano, está allí guardadito, está allá en lo más profundo de su corazón, solo que algunas cosas que usted no ha hecho, no se han hecho porque no se ha generado el episodio, la oportunidad o la circunstancia. Pero en el momento que se ocurriera la oportunidad o la circunstancia, seguramente que terminaríamos haciendo lo que no deberíamos hacer. ¿Cómo le parece que ahí el Señor Jesús está confrontando a los discípulos tanto como nos está confrontando esta noche a nosotros? Porque este sermón no ha perdido su validez y esto nos confronta a nosotros, a usted que está ahí sentadito. Piense en las cosas que está diciendo el Señor allí, porque lo que está diciendo el Señor ahí es fuerte. ¿Y por qué es fuerte? Porque si usted se pone a ver esto, usted dice, bueno, entonces, ¿en qué me voy a convertir? Si yo hago lo que dice ahí el Señor, ¿cómo es que me pego en una mejilla que yo pongo en la otra? Eso no me ha pasado a mí en mi vida. Al que a mí me pega en una mejilla, yo voy sacando la mano y le voy poniendo también la mano al otro. Eso es lo primero que nosotros decimos, ¿no? Porque el que le pasa eso, ¿qué dice? No sea bobo, no se deje. ¿Cómo se le ocurre? Pero ¿qué era lo que el Señor quería estar diciendo? ¿Qué era lo que Él estaba diciendo? Y eso lo tenemos que entender esta noche para no extralimitar también lo que quiere decir la Escritura. ¿Qué es lo que quería decir el Señor? Por lo menos ahí en este pasaje que acabamos de leer hay 4 cosas que Él está diciendo. El número 1, una circunstancia cuando usted es abofeteado. Esa es una circunstancia. Otra circunstancia, cuando te quieren quitar algo, ¿no? Porque dice que al que te quita la túnica, dale también la capa. Otra de aprovecharse de la condición de alguien que está en una posición diferente a la tuya, de aprovecharse contra ti. O de aprovecharse de tu generosidad. Él está hablando de son circunstancias que le pasan a uno en la vida con las personas. Cuando a nosotros nos hacen algo, hermanos, cuando a usted le tocan algo, cuando a usted le hacen algo que para usted no está bien, nosotros no nos podemos olvidar que nuestra carne, nosotros somos cristianos, tenemos las 2 naturalezas, recuerde eso. Los que están sin Cristo, los que no han nacido de nuevo, los que no tienen la bendita vida del Hijo de Dios, solamente tienen una naturaleza. Pero los hijos de Dios, los que hemos invocado al Señor como Señor y Salvador,
tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal, caída, natural, terrenal, adámica, como usted la quiera llamar, pero también tenemos la naturaleza de vida, la naturaleza celestial, la naturaleza de arriba, la naturaleza que viene implantada por el poder de la vida de Dios a través del Espíritu Santo. Pero a pesar de que usted es cristiano, usted tiene que darse cuenta de algo, que usted, como tiene todavía carne, usted tiene que aprender que la carne nuestra es reactiva. ¿Qué significa que la carne es reactiva? ¿Usted qué entiende por reactivo, hermano? Esto para los que están aquí en la reunión, ¿no? A ver, hermano, ¿qué entiende usted por tener una carne reactiva? ¿Qué será eso? Que reacciona ante un estímulo. Pero ¿cómo reacciona? ¿Se demora en reaccionar? Como en piloto automático, de una. Exactamente, mi hermano. La carne de nosotros es reactiva. Es más, algunas personas cuando están con otra dicen, no se meta con esa persona porque es fosforito, ¿yo? ¿Qué significa de que sea fosforito una persona? ¿Usted sabe qué es un fósforo? Un fósforo es... con nada. Que se prende con nada, Usted le hace raspa un poquito un fósforo y ¡fu! Se enciende el fósforo. Y nuestra carne es altamente reactiva. A veces no reaccionamos violentamente, pero nos encendemos por dentro. Eso sí, nos encendemos por dentro. De pronto no tenemos la capacidad a veces de expresarlo como lo expresan otras personas agresivamente, pero de que nos encendemos, nos encendemos. La carne es reactiva. Nuestra carne es vengativa. ¿Cómo así que vengativa? No, es que esto que me hizo, esto no se queda así. Esto no se queda así. ¿Cuántas historias nosotros tenemos de escritores que han hablado de eso, no? Historias de familias enteras que se han acabado por el famoso esto no se queda así. Nosotros venimos aquí en Colombia de una historia que ha estado exageradamente llena de eso, de violencia y de violencia basada en venganza, porque usted sabe que la violencia en Colombia que ha sido un mal endémico. Ha sido un mal que ha tomado generaciones, hermanos. Y lo que todavía se vive de violencia en este país tiene que ver con cosas del pasado, con cosas no arregladas en el corazón. Ahora el gobierno está tratando de hacer una famosa justicia. ¿Cómo se llama eso? Ustedes que saben más de eso. ¿Cómo se llama esa justicia? La JEC. La JEP. ¿Qué es eso? Es que es de justicia, o sea, claro, justicia especial para la paz. Sí, creo que es el significado, esas tres letras, la JEP. Bueno, ¿usted cree que eso puede generar grandes resultados? Eso no genera grandes resultados. ¿Por qué? Porque ahí no se está verdaderamente tratando el problema de corazón a corazón. Ahí se quiere arreglar, es un problema simplemente moral, ético. Al que le mataron su hijo, al que le mataron su familiar, al que le mataron su esposa, su esposo, con que otro simplemente se pare allí y dice, sí, reconozco que lo maté y ya. Se habla de la famosa restitución también de víctimas y todo lo demás, pero esa restitución, ¿usted cree que verdaderamente puede llegar a calmar lo que ha generado en el corazón de años y años y años de personas? Eso es como el hombre quiere arreglar las cosas. A veces ni los mismos que han hecho y cometido todas estas cosas verdaderamente han experimentado un sincero arrepentimiento. Simplemente se enfrentan a un formalismo para evitar algún tipo de condena y someterse a eso y quedar en impunidad. Por eso no va a funcionar, hermanos, y por eso la violencia sigue aquí en Colombia. Bueno, estamos aquí metidos en este paseo. Nuestra carne no solamente es reactiva, nuestra carne es vengativa, pero nuestra carne también es abusiva. ¿Y sabe qué está diciendo el Señor? ¿Cómo debe ser el corazón de un hijo del reino?
Usted, según lo que estamos escuchando, se decía ojo por ojo, diente por diente. Al que te hace daño, pues tú también le haces lo mismo. ¿Qué pasa? El Señor Jesús dice otra cosa en el versículo 44. ¿Qué es lo que dice el Señor en el versículo 44? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que te aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. A ver, hermano. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo ame a mi enemigo? ¿Cómo así que yo bendiga a los que me maldicen, que haga bien a los que me aborrecen y ore por los que me ultrajan y os persiguen? ¿Qué hay de aquel que me ha ofendido? ¿Qué hay de aquel que me hizo algo? ¿Qué hay de aquel que abusó? ¿Qué hay de aquel que se vengó conmigo? ¿Qué hay de... Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Estamos, hermanos? Amén, amén, hermano. Amén. Camino estrecho, camino estrecho. Y es que estamos hablando que el Señor nos enseña a orar de esa manera, cuando nos estemos orando, que nos estemos acordando, ¿no? Padre, perdona nuestras ofensas. Y el Padre te pregunta, ¿cómo quieres, hijo, que te perdone? Y tú le vas a decir, pues de la manera que yo he perdonado a aquellos que se han abusado de mí, a aquellos que no me han amado, a aquellos que me han maldecido, a aquellos que me han aborrecido, a aquellos que me han ultrajado y me han perseguido, yo los he amado, Padre. ¿Usted se da cuenta de lo que estamos hablando esta noche, mi hermano? Claro, este es el evangelio que de pronto no es muy predicado hoy en día, porque en realidad no es fácil de asimilar esto que estamos hablando, lo que estamos recibiendo, que viene de los labios de nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo en su propia carne lo vivió y en la cruz lo dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, en Él mismo pudimos ver el ejemplo de amar a sus enemigos, con el mismo Judas, que le lavó los pies y le llamó amigo cuando le fue a dar el beso y a entregarlo. En realidad, en Él tenemos el testimonio de lo que Él mismo predicaba. Él mismo estaba enseñando algo que Él estaba viviendo y que Él estaba dispuesto a vivir. Amén. Amén, hermano Wilson. Pero yo sé que todos tenemos problemas con esto, no se preocupe, porque vamos a ir avanzando y vamos a ir entendiendo cada vez más. ¿Sabe a qué nos está llamando? En este trozo de la escritura, ¿sabe a qué nos está llamando el Señor? El Señor nos está llamando a una guerra. ¿Cómo así? ¿Cómo así que una guerra? Sí, pero la guerra no es contra el otro. ¿La guerra es contra quién? Contra mi propio yo. Exactamente. El Señor nos está invitando a una guerra contra nosotros mismos. ¿Sabe cómo lo podemos leer entre líneas? ¿A qué nos está invitando el Señor? A no combatir la carne con más carne. ¿Cómo le parece? No combatir la carne con más carne. Porque si yo combato carne con carne, Dios nunca estará presente en esa guerra. Y Dios requiere que alguien entre en su terreno. ¿Y para qué necesitamos que alguien entre en su terreno? Para que se haga la justicia del reino que la puede operar el Señor a través de nosotros. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí estamos o no estamos? Amén, hermano, amén. Amén, hermano. Nuestra verdadera lucha como hijos del reino es entrar en la dimensión y la realidad del espíritu. ¿Y por qué tenemos que entrar en la realidad del espíritu en medio de esa guerra? Porque queremos que Dios se haga presente y que Él sea el que juzgue. Nuestra verdadera lucha tiene que ver con el morir a nosotros mismos, hermanos. Ahí está la verdadera lucha, porque nuestra carne no quiere morir. Te hago una pregunta. ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios juzgue
o no creemos que Él vaya a hacerlo de la manera justa? Te vuelvo y te hago la pregunta. En esas situaciones de confrontación que tú has tenido, donde tú has dicho, esto no se queda así, donde tú has dicho, es que este que me la hizo, esto no se queda de esta manera. ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios juzgue o no creemos que Él pueda hacerlo de la mejor manera? Cuando usted lee el Sermón del Monte y lee este pedazo, hay muchos que se han quedado con la cáscara. Muchos que se han quedado con la cáscara y no han entendido el centro del alimento espiritual de lo que el Señor Jesús quiere decirnos con esto. Todas las reacciones que muestra Jesús aquí parecerían que indican algo como lo que voy a decirles. Cuando usted lee esto de que al que te abofetea una mejilla, póngale la otra, al que te quita la túnica, dale la capa, al que te pida prestado, no se lo niegues, al que te obligue a caminar 1 milla, camina 2. Entonces tú podrías decir, oiga, pero ¿esto de qué se trata? O sea, el Señor Jesús lo que está invitando es a los hijos del reino a que seamos trapo del piso de los demás. El Señor Jesús lo que nos está invitando es que tengamos una pasividad en nuestro carácter. El Señor Jesús lo que nos está invitando es a que seamos personas derrotadas y sin voluntad. La invitación de Jesús es a que seamos personas débiles, fáciles de engañar, alguien de quien todo el mundo se pueda aprovechar. Él quiere que nosotros seamos tolerantes y permisivos de los abusadores, de los manipuladores. Él quiere que los malos se salgan con la suya. O Él quiere que nosotros con estas actitudes nos volvamos cobardes o cómplices de la injusticia. Les hago la pregunta, ¿será que eso es lo que quiere decir el Señor Jesús con esto que está diciendo en el sermón? Díganme sí o si no. ¿Será eso? No. Pues no creo, y está muy bueno, hermano, esas preguntas, porque realmente a veces no podemos saber cómo enfrentar situaciones y que nos da temor. Bueno, ¿será que puedo al menos defenderme frente a esta situación? ¿O tengo que ser pasivo? O como decía un hermano, bueno, ¿usted es manso o menso? O Dios lo manda, Dios manda a ser manso o menso. Pero está interesante la pregunta, mi hermano. Y aquí dicen que no, tampoco hasta allá. Hay que saber, está muy bueno lo que nos está enseñando, mi hermano. Cuando nosotros vemos esto y cuando queremos interpretar esto y querernos quedar con la sustancia espiritual de lo que el Señor Jesús nos está diciendo, no nos podemos quedar con la cáscara, porque la cáscara es lo que el Señor está diciendo, pero tenemos que ir al sentido espiritual de lo que Él está diciendo. ¿Cómo yo lo puedo entender? Porque yo te pregunto a ti, ¿tú ves a Jesús? Jesús es el modelo del hombre del Espíritu. ¿Tú lo ves a Jesús con todas las características que yo te acabo de mencionar? ¿Al mismo Jesús tú lo ves así? ¿Tú ves que Jesús se puso como trapo del piso de los demás? ¿Tú viste a un Jesús pasivo en su carácter? ¿Tú viste a un Jesús que no mostró ninguna voluntad, débil? ¿Lo viste fácil de engañar? ¿Lo viste que fue tolerante y permisivo con los abusadores? ¿Lo viste que fue cobarde o cómplice de la injusticia? ¿Tú ves a un Jesús así? No, para nada. Él mismo mostró, inclusive en su momento, el enojo cuando entró al templo, y allí se sorprendieron muchos al verlo así, a él en esa reacción. Ah, bueno. Entonces Jesús se estaba contradiciendo, su actuar contradecía lo que él decía. No, pues, él es la verdad. Y no hay nadie más íntegro que Jesús. Entonces tenemos que preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que tú nos quieres dar a entender, Señor Jesús, con esto. Tenemos que entender. Cuando tú te vas a ver cada uno de estos casos que el Señor está planteando en nuestras relaciones, detrás de cada uno de estos casos hay una lección que el Señor quiere con los hijos del reino. ¿Qué es lo que tienen que aprender los hijos del reino? ¿A qué nos está invitando el Señor con lo que Él está diciendo?
¿Sabes a qué nos está invitando? ¿A qué, Wilson? A confiar en Él, a Por dejar un que sea el lado, que haga justicia, que sea el que haga la justicia y no nosotros. a confiar en Él, pero para poder confiar en Él tiene que pasar algo en nosotros. ¿Qué es lo que tiene que pasar en nosotros? A ver, pues como dijo Pablo, ya no vivo yo, morir. Yo iba a decir algo. Depender de él, tener una dependencia de él. Claro, y para yo poder depender a Él, lo que está diciendo el hermano Wilson, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que aquí, ¿cuál es la invitación de todo lo que nos está diciendo el Señor aquí? Tenemos que aprender a morir, porque es muy fácil uno decir, bueno, hay que morir. Y sí, tenemos que tomar la cruz y aprender a morir. O tenemos que morir porque el Señor dijo que el no puede ser discípulo el que no tome su cruz. Y todo el que tome una cruz es porque va a morir. No porque se va de vacaciones, ni porque va a lucirla, ni porque va a mostrarla. Todo el que tomaba una cruz en tiempos del Señor Jesús, todo el mundo sabía que esa persona iba para una muerte segura y una muerte dolorosa y tormentosa. Entonces lo que el Señor Jesús nos está planteando es que todos los hijos del reino tienen que aprender a morir. Y Él nos está dando ejemplos prácticos de cómo aprender a morir. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Levante ese dedito a ver si estamos o no estamos. Amén, amén. Que no me está saliendo la manito, hermano, no sé por qué, pero ahí yo estamos aquí muy atentos, mi hermano, estamos. Quería leer esta parte de Romanos 12, mi hermano, dice 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy bien, hermano Wilson. ¿Cómo les parece a ustedes, hermano? Entonces vamos a ver cada uno de los casos que plantea el Señor para que lo podamos entender un poquito mejor. Bueno, el primer caso, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer caso que plantea el Señor? De lo que estamos hablando aquí en el Sermón del Monte, de lo que Él nos está diciendo. ¿Cuál es el primer caso? ¿Se perdieron, hermanos? Claro que no. ¿Cómo es la pregunta bien, hermano? Es que no... El verso 39, el que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. Exacto, hermano Jonason. Está ahí usted en la jugada. Sí, señor. El primer planteamiento que hace ahí el Señor es acerca de aquel que te da en la mejilla. Dar, dice que al que te pegue en la mejilla, ponga la otra. Vamos a tratar de ver esto. ¿Qué significa eso? A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, fíjese que él es muy específico. No simplemente él dice cualquier mejilla, sino la mejilla derecha. ¿Estamos? La mejilla derecha. ¿Por qué la mejilla derecha? ¿Qué significaba en tiempos del Señor Jesús pegarle a una persona en la mejilla derecha? ¿Qué significaba eso? Él es muy específico, ¿no? Está diciendo la mejilla derecha. Pegarle a la persona en la mejilla derecha era un sinónimo de ofensa, mas no era una invitación a pelear. ¿Estamos? Como cuando usted ha visto en las películas de allá de época inglesa, que la dama que era la dama de honor, que era de pronto, ¿cómo se dice? Ofendida en algo por un hombre, ella se quitaba el guante y con el guante lo bofeteaba, ¿no? Se sintió de esa forma algo que no estaba bien, hizo, le golpea con el guante, no con la mano. En tiempos del Señor, era una ofensa bofetear a otro,
más que un acto de invitación a pelear. La intención era atacar la dignidad del otro o mostrar superioridad ante alguien que ofendía a un superior. Esta era la clase de bofetada que se le daba, por ejemplo, de un amo a un esclavo o de un papá a un hijo. O sea, no era una invitación a pelear, era simplemente dejarlo en un estado de humillación. La persona era humillada. No, ¿por qué dice el Señor en la mejilla derecha? Porque si usted le pegaba en la mejilla derecha, entonces estaba indicando eso que estamos diciendo. No era un puño. Al que te pegue un puño en la cara, no. Lo que estaba diciendo el Señor es a cualquiera que te humille, a cualquiera que te esté insultando, a cualquiera que te ofende con algo que dijo, con algo que hizo, a cualquiera que me hiere con un comentario que es humillante. ¿Sí estamos ahí entendiendo, hermanos? Sí, mi hermano, sí, está, inclusive está nuevo para nosotros, la verdad, está interesante, hermano. Cuando usted le pegaba a una persona a la mejilla derecha, usted, a ver, ponga ahí el ejemplo. Bueno, no lo podemos graficar. ¿Cómo lo graficamos? ¿Cómo lo graficamos? Está la persona frente a usted y usted le está pegando en su mejilla derecha. ¿Con qué mano le está pegando en la mejilla derecha? ¿Se le tenía que pegar con qué mano? Con la derecha. La derecha. Así sea zurdo, yo creo que con la derecha. O sea, la derecha de la persona. Y usted está con su mano derecha pegándole a ella en su derecha. Cuando usted le pega en la cara, si usted está pegándole con la mano derecha a la cara a la otra persona, su parte derecha de la cara, ¿usted con qué le tiene que pegar? ¿Con la mano, con la parte interna de la mano o con la parte externa de la mano? La parte externa, hermano. Eso es como una bofetada, ¿no? ¿Me hice entender o no? Sí, con los nudillos, mejor dicho. Exactamente, con la parte de la mano, eso se llama el reverso de la mano. ¿Me hago entender? No le está pegando con la palma, le está pegando con el reverso, porque le está pegando con la derecha en la parte derecha de la persona. ¿Sí me hago entender? Ahora sí, hermano, ya estamos comprendiendo, sí. A ver, ejemplifíquelo ahí, Wilson, con el hermano Aldemar que está ahí al frente suyo. Si usted está con la mano derecha y le pega en la mano, en la cara, en la parte derecha de Aldemar, ¿le tiene que pegar con qué? Eso. Le tiene que pegar con el reverso de la mano, no le puede pegar con la palma. Muy bien los modelos, quedaron perfectos. Sí. Ese tipo de cachetada así era simplemente para ofender y humillar a la otra persona. No como cuando usted le pega a la persona con la mano abierta, eso ya significaba así un desafío diferente. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Entonces, el pegarle a la persona de esta manera era un acto de humillación. Quedaba herido, pero no fuera porque quedaba herido botando sangre. ¿Dónde quedaba herido la persona? En el corazón, dice la hermana Sandra acá. Claro, quedaba usted herido en su amor propio, quedaba usted herido en su valía, en esas cosas del ser humano. Entonces, lo que está diciendo el Señor es que cuando alguien a usted le pegue de esa forma, le voltee la otra mejilla. ¿Qué pasaba si usted volteaba la otra mejilla? ¿Le podía pegar de la misma forma?
usted ya tenía que pegarle, si usted le volteaba la otra mejilla, usted ya no le podía pegar por el reverso de la mano, sino que ahora tenía que pegarle era con la palma. Claro. Sí, ¿Sí estamos, hermano? sí, mi hermano. Entonces, si esa persona lo estaba ofendiendo de esa manera, la respuesta en mi corazón no debe cerrar toda posibilidad a esa persona sin permitirle que haya una reflexión sobre lo que él está haciendo. Es decir, si usted le está poniendo la otra mejilla, usted dice, oiga, si yo le pego a este otro con la mano abierta, ahora sí me voy a meter en problemas. ¿Me hago entender? Eso hasta era penado cuando usted le pegaba a una persona con la palma de la mano. Eso tenía una causal ya de agravio que tenía que pagarle a usted a la persona. ¿Estamos, hermanos, o no? Pues ahora sí, más o menos, hermano, entendemos que como es decir, una cosa es en este tiempo, digamos, hablar de la mejilla, todo lo que usted está explicando y cómo era en ese entonces, ¿no? Y claro, el dar la otra mejilla era darle la oportunidad al que lo estaba haciendo de que reflexionara y de como ver que está haciendo incorrecto esa acción. Claro. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Amén, hermano. El Señor no te está invitando a que ponga la otra mejilla simplemente como un acto no, pues voy a poner, como está diciendo el hermano Wilson, ahora voy a poner ahí mi otra cara para que me den también en la otra mejilla, porque yo soy no guerra, no, eso no es lo que está diciendo el Señor. Al mismo Señor se encontró ante una situación de esas. Vamos a leer Juan 18, 22 y 23. Juan 18, 22 y 23. El mismo Señor le pasó algo parecido con esto de la mejilla. ¿Lo leemos, por favor, hermanos? ¿Alguien lo quiere leer de los que están en la virtualidad? Bien pueda. La hermana Marta Gudelo, bien pueda mi hermana. Amén, hermanito. Entonces dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Ajá, hermana. ¿Cómo le parece a usted, hermana Marta Gudelo? El Señor, cuando le dieron esa bofetada, ¿él qué hizo? Literalmente puso la otra mejilla y le dijo al soldado, a ver, pégueme también en esta. No, él reaccionó ante esa bofetada. ¿Y qué fue lo que le queda? Pero qué era lo que qué fue lo que él buscaba con la pregunta que le hizo a este soldado? Lo puso a reflexionar. Exactamente, lo puso a reflexionar, lo puso a pensar, bueno, pero ¿por qué me estás pegando? ¿Acaso he dicho algo que no es? Lo puso a pensar de que su acto era un acto que no estaba de acuerdo a lo que Jesús él no estaba diciendo nada malo, nada que iba en contra, él no estaba diciendo nada. Lo puso a reflexionar. Cuando el Señor dice que nosotros pongamos la otra mejilla, lo que Él nos está diciendo es que demos la oportunidad al que nos está ofendiendo de que haya una reflexión sobre lo que Él está haciendo. ¿Estamos, hermanos? No es de que este me ofendió. Entonces, si alguien me ofende, si alguien me humilla, mi respuesta, que es la que generalmente da la carne, no debe estar basada en devolver, me insultó, pues ahora yo también lo insulto. Me agravió, pues ahora yo también le hago algo grave. O me humilló, entonces ahora yo lo humillo más. ¿Sí estamos? ¿Y qué es lo que también podemos hacer con alguien que nos humilla, que nos dice algo? ¿Sabe qué podemos hacer también?
evadir cualquier confrontación y no tratamos el asunto. Y el Señor no está diciendo que usted no trate el asunto. Lo que el Señor le está diciendo es invite, tome la acción usted de que se arregle el problema, ponga a reflexionar a la otra persona. ¿Sí estamos, hermanos? Amén, amén, hermano. Ahora sí estamos entendiendo qué es eso de poner la otra mejilla. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué otra cosa nos está diciendo el Señor al nosotros exponernos de esa manera? Porque es una decisión que usted toma. Alguien me está ofendiendo y yo no estoy ni encerrándome, ni me estoy aislando, pero tampoco le estoy volviendo en agresión, ni le estoy devolviendo peor de lo que él me hizo, sino que yo estoy, venga, espere, reflexione, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo reaccionamos nosotros y qué tan preocupados nosotros nos mantenemos en mantener nuestro honor personal por lo que otros dicen de nosotros? ¿Cómo nosotros tratamos de guardar nuestra misma imagen? ¿Cómo nosotros reaccionamos frente a las críticas de otras personas? ¿Cómo respondemos a los comentarios, a las palabras ofensivas? ¿O cómo consideramos las ofensas de otras personas? ¿Cómo las tratamos? ¿Evadiendo, tratando de hacer más mal o permitiendo no cerrar el corazón al que está haciendo lo que está haciendo y llevar a meditar a la persona de qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo? ¿Me hago entender, hermanos, o estamos ahí, bien o no bien? Sí, hermano, muy bien. No sé los hermanos en la virtualidad, que no los veo a todos mucho participar. Ah, están colocando la manito ahí. Amén, hermanos. O sea que lo que el Señor está haciendo es que dejemos esa carne reactiva. A ver, hermana Marta, ¿va a hacer una pregunta? Sí, hermanito, pues pensando y reflexionando, hermanito, esta situación la hemos vivido, pues personalmente yo la he vivido y creo que muchos hermanos también. Una situación de estas y uno pues a mí me tocó poner a reaccionar la persona y hacerla pues reflexionar y que lo que estaba haciendo estaba mal hecho. Amén, hermana. Eso, como tú dices, eso nos ha pasado a nosotros permanentemente. En el mundo la respuesta, como te digo, en el mundo la respuesta no es así. En el mundo es, usted me hizo, usted me la paga. En el mundo no hay nada de ponerse a reflexionar, nada de hacer reflexionar al otro, sino que si a mí me ofendió, yo también lo ofendo. O en el mundo es, si este me ofendió, yo no puedo hacerle nada, me quedo guardando y mascullando mi ira, pero no digo nada, me quedo callado. Aquellas mujeres sufridas, aquellas mujeres que el marido es abusador, me quedo callada. ¿Esa es la invitación del Señor, que se quede callada? ¿O cuál es la invitación del Señor? Que haga reflexionar y que invite al otro a reflexionar. ¿Estamos, hermanos? Amén, amén. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Como hijos de Dios, estamos llamados a mantener un corazón así. Un corazón que está dispuesto a tratar con las situaciones y poner al otro a reflexionar acerca de lo que está haciendo. Poner al otro contra la pared, porque es que si le pegaba si ponía la otra mejilla, ya tenía que pegarle con la mano abierta. Y si le pegaba con la mano abierta, sí se metía en la grande la otra persona, porque tenía que pagar una multa. ¿Estamos, hermanos? Me parece que el Señor es muy práctico, ¿no? Y vimos ahora el ejemplo de cómo él le respondió a ese soldado que lo abofeteó. Le dijo, bueno, pero ¿por qué me estás abofeteando? Yo he hecho algo que no es. Si he dicho, si he hecho, si he manifestado. Entonces lo puso a reflexionar. Trató inmediatamente el asunto. Bueno, ¿cómo les parece entonces ahí lo de poner la otra mejilla?
¿Cuál es el Y otro? ahora, A ver. la hermana Beatriz levantó la mano. Por eso la palabra de Dios dice en estas situaciones que está hablando hermanito, es la blanda respuesta aplaca la ira. Sí, señor, es una manera sabia de enfrentar, porque si el otro está en su carne, pero yo estoy en el espíritu, entonces ahí sí va a haber Dios de quien se pone de parte. Dios se pondrá de parte en el que está en la carne o en el que está en el espíritu. Pues Dios está de parte del que está en ¿qué? Está en el espíritu. En el que está en el espíritu, ¿cierto? Qué importante es que entendamos, porque yo creo que lo que el Señor está diciendo aquí es muy práctico. Vamos al otro asunto que el Señor está hablando. ¿Cuál es el otro asunto? Primero está el de la mejilla, ¿no? ¿Cuál es el otro asunto? Que está en el versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Oiga, ¿cómo le parece esto? Dar la túnica. Pero a cualquiera que te pide la túnica, no solamente le dé la túnica, sino que dale también la capa. A ver, ¿qué es lo que el Señor quiere decir con esto? Bueno, esto ocurría en tiempos del Señor, en el marco de los pleitos legales delante de los tribunales del hombre. La hermana está escribiendo, es negarnos a... Sí, Señor, es negarnos a... También tiene que ver con negarnos a nosotros mismos. Es que el Señor está hablando de lo mismo en diversos ejemplos, de cosas prácticas. ¿Qué era lo que pasaba en el marco legal de los pleitos cuando usted se enfrentaba ante un tribunal, sobre todo cuando usted le debía algo a alguien? Pues lo legal era que si usted no tenía cómo pagar, había la posibilidad de que a usted le dijeran, tiene que dar por pago la túnica. Tenía que pagar con su túnica algún problema que usted tuviera, que alguien le estuviera cobrando, ¿no? Bueno, yo no tengo con qué pagar. Bueno, no tiene con qué pagar, preste la túnica. ¿Qué era la túnica? ¿Qué era la túnica para los judíos? La túnica era ese vestido interior, esa ropa interior, era como un camisón. A veces tenía las mangas largas, a veces tenía las mangas cortas. En hombres y mujeres, las de mujeres tenían una diferente confección, pero eran unas batas largas que la gente cargaba cuando estaba en su casa, cuando la gente no estaba trabajando, cuando la gente no fuera, se mantenía en su túnica. Pero cuando la gente iba a salir, cuando la gente tenía que irse a sus jornales, cuando la gente iba a salir a hacer alguna cosa, se ponía la capa. ¿Estamos? Resulta que usted podía quitarle a la persona la túnica, porque generalmente las personas tenían 2 y 3 túnicas. Es decir, como la ropa suya, ¿no? La túnica es como equivale a lo que es nuestra ropa hoy en día. Es decir, en el caso de los hombres, pues generalmente que utilizamos camisa y pantalón, las mujeres de pronto utilizan su vestido, digamos que esa era la túnica. Y generalmente uno tiene 2 o 3, tiene varios. Entonces usted le podía quitar generalmente en esa época la gente no tenía mucha ropa como nosotros, en esos closets. La gente tenía 2 o 3 túnicas, máximo pues. Le quitaban una, de pronto le quedaba la otra. O sea, mientras estaba lavando una, la otra estaba puesta. Y así sucesivamente, se intercambiaban las túnicas. Pero algo delicado era quitarle la capa a una persona. ¿Y por qué era algo delicado quitarle la capa a la persona? Porque resulta que generalmente las personas en sus jornales, ellas tenían que quedarse en los lugares del campo de trabajo, cuando salían se quedaban, y la capa era lo que servía a ellos para dormir y era como la cobija que ellos tenían. Era la cobija con que ellos se arropaban, la capa que ellos llevaban. O sea que quitarle la capa a una persona
era dejarlo pues a la persona a la inclemencia del clima, de la temperatura, de todo. Por eso había una ley, por allá está en Éxodo, donde se le prohibía a los israelitas, a sus hermanos, quitarle la capa más de un día, porque ese era con que ellos realmente se guarnecían de las inclemencias del tiempo. ¿Estamos, hermanos, allí o no estamos? Amén, amén, hermano. Entonces, fíjese lo que el Señor está diciendo. Si alguien te lleva pleito, bueno, entréguele la túnica. Pero no solamente, si dice él aquí en el versículo 40, el que te quiera poner en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, estaba también llevando a reflexionar a esa persona de que usted lo va a dejar en la total indigencia de algo que la ley hasta prohibía. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere decirnos con esto? Que el otro que quiere pleitear contigo y que quiere quitarme algún derecho, no debe de ponerme en un lugar a mí de que yo evada su exigencia, o sea, que no me haga el loco con lo que él me está diciendo, sino estar totalmente a perder si es necesario. Eso es lo que el Señor me está diciendo. El oponente debe ver esa actitud en mí, no una actitud combativa de querer retener o ser ventajoso o de querer ser abusivo en algo que es legal. Él me tiene que ver a mí con una disposición desinteresada de no estar queriendo retener nada. Si él me está llevando a juicio algo legal y me está diciendo, usted me debe esto, usted debe tener, el Señor te está diciendo, el corazón del hijo de un reino debe ser un corazón que no está aferrado, que le está dando a él y le está diciendo, mire, yo no quiero retener nada, estoy dispuesto a darle hasta mi sustento, que es mi capa. La persona debe ver esa actitud en nosotros. ¿Estamos entendidos, hermanos? Bueno, qué bien, hermanos. ¿Cuándo se presentan los mayores problemas? ¿Cuándo se da cuenta de esos matrimonios que están en divorcio? ¿Cuándo se presentan los problemas, hermanos? Los mayores problemas en esos casos de divorcio. ¿Quién me cuenta? ¿Qué experiencias ha conocido? Dice acá, hermana Sandra, que la partición de los bienes es donde más se ponen los problemas. ¿Y por qué se ponen esos problemas? Porque no hay un acuerdo. O sea, no quieren ceder de pronto a... Hay unos que bien toman y sí, por ejemplo, no quiere quitarle todo y no dejarle nada, o de pronto no está suelto. Bueno, yo le traigo lo que pidan y Dios proveerá para mí. Los mayores problemas que se encuentran en eso, en los problemas de conciliaciones matrimoniales, en los problemas de empresas, en todo ese tipo de problemas, es que cada uno busca su mejor interés. Y por supuesto, el Señor está diciendo que como hijos del reino, nosotros tenemos que mostrar una legítima actitud de no ser ni combativos, ni querer ser ventajosos, ni de querer ser abusivos, sino que debemos de mantener una condición de, bueno, usted me quiere quitar, bueno, no sé, yo estoy delante del Señor, yo estoy haciendo y lo que estoy haciendo lo he hecho correcto. Si usted cree que tiene que quitarme esto, quitarme aquello, yo no tengo ningún interés de eso. Piense, te voy a quitar todo. Bueno, yo estoy dispuesto, estoy abierto. Mediten lo que va a hacer. Si usted quiere, quédese con todo, entonces usted verá. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Me hago entender? O sea que uno se cubre en el Señor, uno de pronto si está haciéndose una injusticia, pues uno lo que hace es depender del Señor y no pelear por cuestiones económicas. La hermana Alejandra Londoño levantó la mano. Buenas noches, mi hermana. Buenas noches, hermano. Buenas Entonces, noches, lo que quiere decir
O sea, quiero entenderlo, es como poner la confianza en el Señor y como que no en nuestras propias fuerzas, sino que el Señor se encargue de un asunto en caso de que nosotros digamos que es injusto. Lo que estamos diciendo es que la otra persona debe ver en mí la actitud de que no soy ventajoso, ni que quiero quedarme, ni que quiero quitarle, ni nada. Eso es lo que tiene que ver la otra persona. Eso es lo que tiene que ver la otra persona. Que yo no quiero ser ventajoso en una situación legal. Yo estoy dispuesto a darle mi capa, es decir, yo hasta mi sustento, pero yo no quiero entrar en problemas. Yo no quiero eso. Yo quiero que se resuelva todo y que todo se haga justamente. Sí estamos, pero generalmente lo que vemos es a las personas peleando y yo le quito y si él me va a quitar yo no me dejo y yo no me dejo y olvídese que no me va a quitar tampoco esto y yo hasta la última gota yo le trazo una línea porque esto de aquí para acá es mío y vemos esa pelea, esa situación combativa de la carne, porque la carne también en su orgullo no quiere perder. Entonces lo que el Señor nos está invitando es que nosotros debemos de mantener un corazón como hijos del reino que actúa de acuerdo a lo que es justo, ¿no? A lo que es legal, justo. A eso nos está invitando el Señor. ¿Sí estamos o no estamos? Amén, hermano, amén. Te voy a hacer una pregunta. ¿Estaríamos dispuestos a perder si esto trae un bien mayor? Esa es una pregunta, ¿no? Hay ocasiones, aunque lo justo sea que me den esto, pero si no me lo quieren dar, ¿estaría yo dispuesto a perder si esto trae un bien mayor? ¿Cómo es un bien mayor? Hasta puede ser el evangelio para una persona inconversa. ¿Estaría yo dispuesto a perder? Es una pregunta que se la dejo a usted, no me responda. ¿O somos de los que nunca quieren perder por ningún motivo? Así hay un tipo de pensamiento, ¿no? No, yo no pierdo esto, yo no pierdo porque olvídese. ¿A qué nos está invitando el Señor, hermanos? ¿Estaríamos dispuestos a perder si eso trae un bien mayor? Ese bien mayor puede ser la salvación de una persona. Ese bien mayor puede ser hacer que una persona verdaderamente crea en el Señor cuando ve una actitud como nuestra. Que esto que está diciendo el Señor es lo raro, ¿no? Porque todos queremos ir por nuestros derechos, pero el Señor está diciendo que en el discipulado tenemos que aprender nosotros a ser guiados por el Espíritu y no dejarnos llevar por nuestra carne, porque nuestra carne es vengativa, porque nuestra carne, ya dijimos, ¿qué más era nuestra carne? Vengativa, ¿qué más? Combativa. ¿Se acuerda que ya lo dijimos? Y reactiva. Y reactiva, sí señor. Reactiva. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es que si usted quiere ser un verdadero discípulo de Él, el tema de las relaciones con los demás y en todas estas situaciones debe ser manejado desde el Espíritu. No como usted pretendería, ¿no? Pues esto lo manejamos como se arreglan las cosas y como lo arreglamos acá, ¿no? Aún Pablo por allá en Corintios está diciendo que había unos problemas entre hermanos en la fe. Y dice que algunos se habían ido a los tribunales en Corinto a resolver esos asuntos. ¿Se acuerdan que Pablo dice eso? ¿Y qué dice Pablo? ¿Cuál es la recomendación de Pablo ahí en Corintios a esos hermanos que estaban en peleas y que se habían ido a los tribunales? ¿Cuál fue? Sufrir el agravio. Ah, cierto, ¿se acuerda? Es que no puedes sufrir el agravio tú. ¿Y por qué se tenía que sufrir el agravio? El que era espiritual estaba dispuesto a sufrir el agravio ¿por causa de qué? Por causa de que el nombre de Jesucristo no sea vituperado. ¿Cómo es posible que dos hermanos en la fe, dos cristianos, estén peleando y estén llevando su asunto a los juzgados? Y entonces allá los tribunales de los inconversos están decidiendo en cosas que deberían de resolverse dentro del mundo del Señor de otra manera. ¿Sí estamos, hermanos? Amén, amén. ¿Usted no ha encontrado eso de peleas en las iglesias? Por terrenos, por iglesias, por congregaciones, por sillas, los tribunales mediando allí entre hermanos, y esto se ha vuelto ahora el pan nuestro de cada día.
Hasta en estos días en internet estaba viendo varios de esos casos de iglesias peleando con pastores o de ancianos peleando con pastores de congregaciones porque se me adueñó de mi terreno, que porque me quedé metiendo la justicia, y eso sale en todos los titulares. El nombre de Cristo es vituperado por causa de los hijos de Dios.